Las brujas híbridas de San Juan Citlaltepec. San Juan Citlaltepec es una población del municipio de Zumpango, mejor conocida desde hace siglos como el pueblo de las brujas híbridas, cuna del nahualismo o chamanismo en el norte del Estado de México. El misterioso pueblo se ubica al norte de Jalpa, Huehuetoca, y al sur con la laguna de Zumpango, con el pueblo vecino de Teoloyucan, y al este con el Cerro de la Estrella, donde volaron por las temibles noches cientos de brujas en su representación de bolas de fuego o convertidas en aterradores guajolotes. San Juan Citlaltepec es la localidad más poblada del municipio de Zumpango, y su fama se inmortalizó por ser el único pueblo que atrapó viva a una real y sanguinaria bruja híbrida. San Juan Citlaltepec es un pueblo lleno de cultura y fama, ya que existen muchas tradiciones y vivencias. También es conocido a nivel nacional por sus tradicionales brujas y nahuales, gastronomía internacional, fuegos artificiales. Los pocos ancianos que quedan aún con vida te darán fe de la noche en que se inició esta terrible cacería de brujas. Hace ya medio siglo, donde se salió de control y la mayoría de estas sanguinarias, depredadoras chupasangre, robaban bebés y los devoraban sin piedad en sus amplios cerros, donde su oscura noche era interrumpida por los fuertes llantos de estos inocentes, hasta que morían desangrados de su suerte, sin que nadie pudiera hacer nada, pues no sabían cómo ponerle un alto a esta cruel guerra con la que desconocían. Resulta que en un famoso cerro, frente a San Juan Citlaltepec, en ciertas fechas paganas, estas aves nocturnas salen de sus escondites y se daban un festín entrando en las humildes casas, sustrayendo a los bebés sin bautizar y recién nacidos. Siempre se interesaban por los que estuvieran amamantando aún, ya que la sangre de estos era más pura y las enloquecía tanto que se peleaban entre ellas por su valiosa presa. A veces se tenían que mutilar o desfragmentar a sí mismas antes de iniciar su ataque al pueblo. Primero se arrancaban los ojos, se quitaban los brazos, las piernas, para luego echarlos cerca del fuego, donde necesitaba que su sangre estuviera tibia, o de lo contrario, sería imposible volverse a colocar sus miserables restos. Para estas miserables partes no pudieran ser encontradas, las tapaban con ramas secas o pasto, y después se echaban a volar en busca de su valiosa presa. La curiosidad por lo sobrenatural no es algo nuevo. Estos ataques ya eran muy frecuentes, pero el pueblo pensaba que estos menores o bebés eran robados por coyotes y lobos. En esta época bajaban a la famosa laguna a beber agua y alimentarse de pescados o tortugas. Pero en este tiempo, los nahuales no tenían la culpa, ya que ellos estaban en guerra con estas brujas por ese territorio rico en biodiversidad y animales de granja. Solían contarse cientos de leyendas sobre estos seres nocturnos, que algunos conciben como mujeres feas y llenas de verrugas, mientras que otros las imaginan como mujeres hermosas, capaces de encantar a los hombres para llevarlos a la perdición. En este pueblo se dice que la palabra bruja no debe mencionarse los días viernes, y más en los que la luna está en su máximo esplendor, porque allí es donde más hambre tienen de sangre. A los recién nacidos había que cuidarlos muy bien, pues estas mujeres malvadas se dedicaban a cazarlos y a chuparles la sangre hasta secar, y en cuestión de minutos morían. Las pocas personas ancianas que viven ahí aún cuentan que en el cielo volaban enormes y siniestras bolas de fuego. Es por ello que para protegerse de estos seres, formaban líneas de sal en la azotea de sus casas, colocaban sobre las puertas amuletos y tijeras de acero en forma de cruz, para evitar presencias no deseadas. Además, los campesinos no suelen caminar por las noches en las calles, y menos cerca de la laguna, y los niños son llamados por sus madres para entrar a casa antes de que den las 7 de la noche, pues era la hora en que se supone bajan del cielo estas criaturas malévolas. Las personas en esa época migran a otros poblados o estados, pues esto ya era muy conocido y la mayoría de los niños no lograban crecer, pues fallecían por extrañas causas a temprana edad. En estas fechas, don Gonzalo Barrera, campesino de buen porte, muy trabajador, se enamoró
de la joven Aurora Martínez, quien era algo rara y extraña, pues argumentaba que tenía mucho trabajo y deberes por el día y la empezó a enamorar en las tardes, o cuando el sol se ponía, para después de 6 meses, le propuso el matrimonio, y ella, como no queriendo del todo, aceptó y decidió vivir con él, pero con una sola condición. Él tenía que aceptar sus condiciones, y estas eran: ella, por una extraña enfermedad, no podía salir al sol de día, y si lo hacía, tendría que ser muy tapada de pies a cabeza, y estar vendada de sus extremidades como brazos y piernas. Algo raro para él, pero aceptó. Además, no podía acudir a templos o iglesias por razones no mencionadas, y no podían dormir juntos hasta cierto tiempo. Después de meses, el hombre le decía que por qué no podían dormir juntos. Ella le dijo que tendría que esperar a que su familia llegara. El hombre obedeció y continuó trabajando en el campo, pues su familia era rica en tierras y propiedades. Por eso mismo, se dedicaban al cultivo de diferentes plantas y frutos, trabajando de sol a sol. Y al llegar casi al oscurecer a su casa, le pedía la cena a su mujer para dormir, y ella decía que se sentía mal, que por ese motivo no podían dormir juntos y tampoco podía hacer la comida. Al estar ya profundamente dormido, ella se preparaba pasando la medianoche y lo checaba para salir. Al no sentir peligro, ella salía al campo y se internaba en el cerro para sus negros propósitos, donde después de una especie de ritual, salía junto con otras bestias llamadas brujas chupasangre a conseguir el preciado líquido de los recién nacidos. Y después de lograr su objetivo y saciarse, regresaba a su casa antes del amanecer y se acostaba cerca de su marido. A los siguientes días, el marido no se atrevía a reclamarle. ¿Por qué no dormía con ella? ¿Por qué no elaboraba los alimentos? ¿Por qué no limpiaba o lavaba la ropa para él? Más bien, se preocupaba de que ésta no comiera. Pero ella se veía sana y fuerte, a pesar de no comer en casa. El campesino nada le platicaba a su familia por vergüenza de que la consideran que era una floja o una holgazana. Así pasó más tiempo, y las fuertes lluvias de mayo impedían trabajar en el campo. Ahora, él estaba por semanas en casa, y ella cambiaba de su semblante de amor a una cruda y despreciada actitud, pues hasta aborrecía el tiempo juntos en casa. De hecho, nunca tenía hambre, y si probaba algo de comer, ésta la vomitaba en segundos. El poco suministro de sangre que le quedaba del recién nacido se le estaba agotando, y esa sangre estaba en un topper bajo la cama escondida. En menos de 10 días, la bruja bajó mucho de peso, y si él la obligaba a ir al doctor, ella se rehusaba. En cierta noche, que profundamente dormía, el marido sintió cuando su pareja se levantó, y pensó que iba al baño, pero no tenía noción del tiempo, y siguió durmiendo hasta que un fuerte olor, como algo podrido o en descomposición, le penetró en la nariz. Por eso, justo a las 4 de la madrugada, se levantó a ver de dónde provenía ese olor fétido. Se asomó abajo de la cama y notó un plato con algo dentro, y al revisarlo, descubrió que era sangre roja, sangre tal vez humana en descomposición. Muy nervioso, volteó la cama, pero no encontró a su esposa. Esto lo desquició, y sin pensarlo más, cayó en la conclusión que estaba casado con una supuesta bruja, pero para corroborarlo necesitaba pruebas. Así que salió al campo a tratar de buscarla, y solo miró cómo enormes bolas de fuego surcaban el cielo, y algunas quemaban el seco campo, pero no había rastros de su esposa. Por ese motivo, regresó a su casa, se hizo el dormido y sintió cuando ella entró. Allí, los dos se quedaron profundamente dormidos. Al canto de los gallos, el esposo se levantó temprano y esperó que ella lo hiciera también. Cuando volteó a verla, esta lucía radiantemente y muy bella, llena de energías. Eso le impresionó mucho. De su estado todo calavérico y enfermo a esa rara transformación, sin duda, fue el alimento que puso en la noche. Así que como pudo y casi arrastrando, la tomó del brazo y la jaloneó a la ya entonces plaza del pueblo junto a la iglesia.
pero al momento que le tocaron los rayos más fuertes del sol, sin su habitual protección de vendas o ropa exagerada, esta comenzó a retorcerse y a convulsionar de dolor. La bruja, descubierta, maldecía e imploraba piedad, pero el pueblo poco a poco se fue reuniendo, y después de horas de estar expuesta allí, se le fueron desprendiendo de sus extremidades, como eran ojos, brazos, piernas, y un asqueroso olor comenzó a inundar el pueblo. Ya no había duda, esta bestia era una real y auténtica bruja segadora de vidas infantiles. Pero el marido, en el fondo, la amaba, así que decidió retirarse de ahí. Comentan que ante tal vergüenza, él se fue a vivir a otro lado, y jamás se supo nada de él. Cuentan los ancianos que ese día se dio un ultimátum a quienes de los presentes conocieran o supieran de alguna otra bruja, y que quedara claro que ya no estaban dormidos, que a partir de ahora los nativos del pueblo comenzarían una cacería de brujas, sin descanso alguno, y que esto les sirviera de escarmiento para que no volvieran a acercarse o intentar chuparle la sangre a algún otro niño más. Lo interesante de esto es que mucha gente que estaba ahí presente, en su mayoría mujeres, se retiraron con una mueca de desprecio. Todas ellas, a pesar de ser un día soleado, estaban vendadas de pies, brazos y cubiertos su rostro. Aparte, tenían grandes sombreros. Sin duda, eran otras representantes de estas bestias. Hay quienes aseguran que desde ese día ya no fue tan sonado el robo o ataques de este tipo de seres llamados brujas híbridas. Y aún los ancianos recuerdan a aquella bruja capturada viva, que al ponerse el sol esa asquerosa bruja empezó a retorcerse, se desintegró por completo.